Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos con nosotros a Teresa Guardans, que es una experta en temas de mística y meditación. Pues estamos muy agradecidos a que nos comparta sobre una filósofa mística muy desconocida, pero no por ello menos interesante, que es Geneviève Lafranche. Os voy a hablar un poco de Teresa para los que no la conocéis. Teresa es documentalista, filóloga y doctora en humanidades. La íntima relación entre silencio y conocimiento captó su atención desde joven y ha orientado su investigación y su vida, llevándole a explorar la pluralidad de enfoques y recursos que en el ámbito del silencio ofrecen las distintas tradiciones espirituales. Es profesora del Centro de Estudios de Tradiciones de Sabiduría, conocido en Barcelona por su acrónimo CETER, CETR, donde coordina el equipo de didáctica en la elaboración de materiales pedagógicos y también colabora en otros programas de formación, másteres universitarios. Su primera publicación está a punto de cumplir 30 años y fue un ensayo en catalán sobre el conocimiento silencioso. Se titulaba El saber marginat, l'altra cara del coneixement, de edición 62. Edición 62 que mereció el premio del ensayo Joaquim Xirau de 1996. Y este reconocimiento le abrió puertas en el ámbito educativo. Posteriormente publicó en la editorial Herder en 2009 La verdad del silencio, por los caminos del asombro. Más recientemente Silencio, que también tiene versión catalana, Les claus del silenci, que va sobre el silencio en la vida cotidiana. Y recién salido del horno y además muy, digamos, como anillo en el dedo para nuestro tema es Geneviève Lanfranchi, En busca de la existencia esencial, de Universo de Letras. En esta obra nos presenta esta autora tan desconocida, ofreciendo una selección comentada de sus escritos, pero ya os digo que lo poco que he leído de Lanfranchi es muy interesante. O sea que, Teresa, te doy las gracias y te doy paso para que nos hables de esta persona. Gracias, Xavier, y gracias a todo el grupo por la oportunidad. Tengo pasión por dar a conocer a Geneviève desde muy joven. Yo empezaría aquello por dónde, pensaba, ¿por dónde empiezo? Empiezo un poco por el principio, ¿no? ¿De dónde me salió a mí aquello de decir, pero ¿y esta mujer quién es, no? Como decía Xavier, desde joven yo voy andando buscando cosas sobre el silencio y corrían los años 84, 85 por ahí y estaba leyendo un libro, una publicación francesa sobre el vacío y prácticamente todo eran textos de budismo. Y al final de ese volumen aparecen como 20 páginas en busca de la existencia esencial con ese título, por eso le voy poniendo ese título, porque sí que yo creo que para Geneviève ese título es importante, o esa frase, esa expresión, en busca de la existencia esencial. Y entonces ahí una pequeña introducción diciendo, bueno, voy a hablar de una búsqueda que he llevado a cabo durante 40 años de indagación y de exploración del mundo interior y de adentramiento en esa vacuidad que da título a este volumen en el que participo. Y ahí va. Y entonces empiezan a aparecer pues, algunos fragmentos que os los voy a leer, aquí los primeros con los que me encontré y que yo me quedé diciendo, pero esta mujer, ¿quién es? ¿De dónde ha salido esto? ¿No? Dice, 1 de febrero del 42. Querría alcanzar la máxima lucidez, pero lo que más deseo es poder mantener mi alma en el seno del misterio, poder beber de la fuente del ser, impregnarme de la única realidad siempre olvidada, que mi alma particular pueda devenir un alma cósmica. 1 del 4 del 42. Vibración intensa del espíritu anclado en sí mismo. Esfuerzo difícil y saludable para alejar las imágenes. Decir no, manteniéndome a la espera.
que la conciencia plena de existir invada el propio interior. Todo esto es tan simple, claro, coherente, que casi me produce vértigo. Solo hechos, nada más, ni vida futura, ni moral, ni lirismo, ni metafísica. Simplemente una afirmación evidente, manteniéndome en ella. Contemplación muy desnuda. Libera. 8/5/42. Querría ofrecer todo mi amor a ese Dios interior silencioso. Esa es la conversión que reclama Juan de la Cruz. Ningún asidero, ni sensible, ni mental, ni de la voluntad. Nada, nada. No tender hacia nada más. Entregar mi amor sensible, ardiente, profundo a esa desnudez. Procuraré describir, o sea, año 43, con mayor precisión esa actitud interior que practico, tensión sin representación. No logro mantenerme ahí mucho rato. Pronto la mente se desliza, una imagen la arrastra y ya estoy soñando o despierta discutiendo. El espíritu se mantiene a la escucha, tendido hacia algo que no es ningún objeto. Hay receptividad, espera de algo que surge en lo más secreto del ser. La realidad que se presiente es tan sutil que casi solo se percibe por contraste cuando uno se aleja de ella. Y no sigo, pero son como 15 páginas así de ese diálogo. Espera, voy a sacar un cartelito que aparece así, porque así os veo mejor, tengo a alguien. Dentro de eso va como explorando, diciendo, que a mí me quedé diciendo, ¿y esto quién es? ¿No? Y escribo la editorial, esto os digo, años 84, 85, ni respuesta. Estamos en la era pre-internet. No me voy a alargar mucho de cómo conseguí hasta llegar hasta ella, pero estamos en pre-internet. Como ha dicho Xavier, soy documentalista, acababa de sacarme el título de bibliotecaria, documentalista y tal, y se empezaban ya a poder consultar algunos catálogos digitalizados de algunas bibliotecas, ¿no? Y yo cuando tenía que hacer algún trabajo o algo, siempre mi propuesta de búsqueda siempre era Lanfranchi, a ver si sonaba la flauta por casualidad en algún sitio, ¿no? Y no sonaba nunca esa flauta. Y un buen día, haciendo otra búsqueda y tal, pero ya como profesional trabajando, dije, pues, sigo, y sabía que cada vez había más catálogos digitalizados, volví a hacer la pregunta y tate. Biblioteca Nacional de Francia, me aparece ficha Jean-Pierre Lanfranchi, 1912-1988, libros publicados, material depositado en la biblioteca sin publicar. Ya ahí se me abrió ya la puerta, ¿no? Es decir, vale, empezaron a salir hilos que pude ir como ir estirando, ¿no? Entre las bueno, una de las cosas que había en la biblioteca, en esa ficha, aparte de alguna publicación, conferencias depositadas en la biblioteca sin publicar, el diario, 300 páginas de un diario personal, no 15, sino 300, y unos diálogos con Marcel Legault. Marcel Legault quizás os suena, un cristiano católico, Francia, primera parte también del siglo XX, bueno, murió en los años 70, 80, muy mayor, y era profesor de matemáticas, como repensador también de su cristianismo, intentando como vivirlo reactualizado, tal. Y hay gente, seguidores de Marcel Legault, que yo conocía uno, Domingo Melero, que vive en Madrid, y de repente, Mingo, a ver, me aparecen unos diálogos de Marcel Legault con una señora que a mí me interesa mucho, Jean-Pierre Lanfranchi, y digo, no sé, ¿a ti te suena de algo esta mujer? ¿Sabes algo de ella? Porque yo sabía que Domingo Melero pasaba temporadas en casa de Legault. Dice, no me digas, había una señora que aparcaba en un coche, se pasaba una semana dentro de su coche en las cercanías de la casa de Legault. Legault vivía en los Alpes, en un lugaret, en un pueblecito pequeño, vivía del campo, había dejado la enseñanza universitaria, intentaba vivir lo más evangélicamente posible, todo en la sencillez y todo eso. Dice, sí, una señora que se aparcaba ahí, oye, voy a ir a buscar, pero yo no sé, no tengo datos de ella, y grababa las conversaciones, se reunían Marcel Legault y ella,
se reunían y grababan sus conversaciones, y esas conversaciones grabadas es lo que debe estar en la Biblioteca Nacional, ¿no? A ver, intentaré buscar y seguir la pista, a ver si logro dar con alguien que la conociera y algo así, ¿no? Y sí, efectivamente, me pasan el contacto con unos amigos de ella. Por deciros, a partir de ahí tengo material para explorar, un diálogo de 300 páginas, me tengo que ir para París porque no me envían fotocopias, pero bueno, empiezo a ir, voy haciendo algunos viajes, fotografío, lo que sea, consigo contactar con esas amistades, no tienen prácticamente ningún material, tienen buen recuerdo de ella, una foto, alguna cosa, alguna carta, y me hablan de ella, pero eso, más materiales escritos y tal, poca cosa más. Pero a partir de ahí ya puedo ir tirando del hilo. Con todo eso os diré, sé más de sus ideas que de su vida. Su vida me continúan faltando, continúa habiendo huecos, porque ella no escribe sobre ella. Ese diario prácticamente no habla de lo que le va pasando, en lo que trabaja o lo que hace, ¿no? Ese diario es un diario como un diario de travesía de lo que ella va viviendo, de lo que va intentando en su vida interior, ¿no? Lo que datos personales, alguno hay, pero no muchos, ¿eh? Dicho eso, yo creo, hago un poco introducción a partir de lo que fui entresacando entre una cosa y otra, os hago un poco como la mirada así general de lo que sería el itinerario vital de esa mujer, lo que he podido sacar en claro, y luego ya me centro más en alguno de sus textos, sus ideas básicas, aunque a medida que vaya hablando de la vida también va saliendo ella, ¿eh? Intentaré aquello calcularme un poco el tiempo, que no me vaya todo para, se me quede todo en la vida, no me quede tiempo para las ideas o así, ¿no? Pero eso, entonces, nace en París 1912, habla, eso sí, en el diario sí que hay algo que la marcó desde muy pequeña, que es que ella nace en el 12 y su padre, herido de la Primera Guerra Mundial, muere siendo ella muy pequeña, ¿eh? Tiene el recuerdo de ese regreso del padre herido a la casa familiar y la muerte del padre al cabo de pocas semanas. Eso siendo ella muy, muy pequeña, una cría de 5 años así, recuerda que son sus primeros recuerdos, es esa pérdida del padre, ¿no? O sea, que yo creo y ella relaciona y tiene mucha la sensación que toda su espiritualidad siempre estuvo como también marcada por esa pérdida de tan pequeña del padre y ese refugio de toda su infancia, su adolescencia en Dios, como ese padre, padre celeste, ya que el celestial había muerto siendo ella tan pequeña, ¿no? Entonces, en un entorno católico tiene un hermano, es el único comentario, sí, tiene un hermano y una madre que aparece poco, aparece en algún momento en sus recuerdos y en el diario, pero tampoco puedo decir más. Alguna vez hay un momento en que se va a vivir en casa de su madre para descansar de los años densos de tesis, ¿no? O otro momento dice, en verano, en lugar de irme a casa de mi madre, como habría sido lo normal, me quedé en París para hacer bla, bla, bla. O sea, sigue en buena relación con esa madre, pero de la que tampoco sé absolutamente nada más. Del hermano tampoco ningún dato para nada, solo que de jóvenes se paseaban, ahí se peleaban y que ella era seguramente de constitución, y por la foto también se ve de una situación fuerte, porque cuando se peleaban ganaba ella. Y, y cuenta mucho eso, el ambiente pues católico en el que iba, no se sentía muy a gusto el ambiente tan social, tan preocupado como si iba vestido o no a las misas y a las celebraciones. Ella no le debía gustar vestirse muy bien ni eso, porque se ve que no estaba cómoda y le gustaba mucho más estar en la naturaleza y fuera. Voy leyendo algunas de las frases que me ha apuntado de su autobiografía. Dice, me refugiaba en el bosque y me sorprendía encontrar allí a mi Dios. Estamos hablando de una cría de 12, 14, 15 años, ¿eh? Me sorprendía encontrar allí a mi Dios. Quizás resulta que estaba en todas partes y no solo dentro de las iglesias, ¿eh? Ya empezaba a tener esa sensación de ese Dios que encuentra un poco por todas partes. Pasa sus veranos en la Bretaña, en casa de los abuelos paternos, junto al mar. El mar para ella será siempre como el lugar de referencia, de meditación, de largas estancias, semanas y semanas acampada junto al mar en sus largos silencios, ¿eh? Adolescencia,
crisis de fe de juventud, la típica. En cuanto empiezan las clases de filosofía y así, ese Dios, digamos, tan infantil, tan el Dios que estaba en el cielo, cae del cielo, a la que empieza pues, a tener una mente más reflexiva y no tiene un sustituto. O sea, le cae el Dios infantil y en ese momento no encuentra un sustituto. Para ella es como muy desesperante porque en el momento que intenta, ¿no? Intenta recuperar algún tipo de fe y el ver que no puede y que se queda sin fe, piensa que no tiene sentido la vida, que si se suicida, la idea del suicidio es muy recurrente. Hace más de un intento de suicidio varias veces en su juventud, o sea, una persona psicológicamente complicada y difícil. Y ella en algún momento escribe, ¿no? El milagro de su vida ha sido pasar de esa adolescencia totalmente desestructurada, inestable y tal, a la serenidad que le aporta y el gozo profundo que le aporta su proceso interior. Poco el diario recoge bastante toda esa parte de la adolescencia, salta de describir muchas, yo creo que 150 páginas sobre sus problemas de adolescencia, que son poco interesantes para leer ahora, quizás, ¿no? Dicen, bueno, sí, lo tuviste complicado, pero yo creo que ella hace ese esfuerzo para ver todo eso y ponerlo en claro, como para decir, en mi caso yo no era un ángel caído del cielo en que ella tuviera pues inspiraciones divinas desde pequeña. No, 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 siempre he tenido una psicología frágil, difícil, he sido una persona muy inestable y si he logrado esa vía de hondura y comprender lo que he comprendido, es porque eso está ahí para cualquier ser humano y esa posibilidad está ahí para todo el mundo. En mi caso no he sido alguien especialmente dotada, ¿no? Por eso esa descripción muchas veces tan cruda de su inestabilidad psicológica profunda en muchos momentos. O sea, por ahí va. En esa falta de encontrar a alguien, porque ella se queda un verano en París, eso estudiando unos cursos de teología, luego intenta no sé qué, y nada, dices que no hay manera de que me puedan defender ni que la fe, por mucho que me expliquen los textos bíblicos en esos cursillos, no se sostiene, ese Dios no se sostiene. A mí me preguntaba, digo, a ver, todo esto lo está diciendo con 17, 18 años. Digo, a ver, no sé, yo a los 17 años no era tan simple, ¿no? Si Dios no está allí, pues está en otra parte, no sé, no era una cosa tan simple. Pero yo si la sitúo en su momento cultural, dices, a ver, estamos en una Francia del movimiento modernista perseguido, o sea, en Francia vivió toda una renovación teológica muy potente, como continuidad también de la que se estaba viviendo en el mundo protestante, que se llama el modernismo. Allí está el padre Lagrange, después Alfred Loisy. Son teólogos que empiezan a partir, estamos ya Darwin, teoría de la evolución, se empiezan a mirar toda la historia como algo distinto, ¿no? Las cosas evolucionan, no han caído las verdades del cielo. Hay toda una renovación en todas las ciencias, ¿no? En todas las ciencias humanas muy potente. Y el pensamiento cristiano empieza a decir, oye, estos textos tienen que pasar un poco el análisis de la historiografía, ¿no? Y ver qué ha pasado. Y entonces empieza, ¿no? Esa reflexión de la teología, como empezando a dar una lectura simbólica de lo que es en los textos bíblicos, ¿no? El mundo no se creó en 7 días, eso es un símbolo, una manera de hablar, ¿no? Pero entonces la Iglesia reacciona. Pío X promulga un decreto en 1907 condenando ese movimiento modernista como la síntesis moderna de todas las herejías. Dios es Dios, el mundo se ha creado en 7 días y quien diga lo contrario es un hereje. O sea, no se puede para nada hacer una lectura simbólica de nada. Alfred Loisy es excomulgado de la Iglesia en 1908, o sea, un año después,
se hace una especie de juramento antimodernista y cualquier profesor, sacerdote y tal que enseñe en el púlpito, en las cátedras, en donde sea, jura ese juramento antimodernista, y eso está vigente hasta el año 67 en muchos países. Lo podéis encontrar colgado en internet y alucinas de esa, estás jurando bueno, que Dios es Dios, que la Trinidad está ahí tal cual, que el cielo, que el infierno, que el purgatorio, todo al pie de la letra sin nada, ¿no? Entonces, claro, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Que ¿quién estaba enseñando en Francia en los años 30, que es donde estamos? Pues gente que ha jurado que no se va a mover de esa doctrina oficial para nada, con lo cual no hay nadie dentro del ámbito religioso que le esté hablando a Geneviève de otro tipo de espiritualidad, de un acercamiento a un Dios que no es un ente colgado en las nubes, ¿no? Con lo cual el ente colgado en las nubes no está, pues no queda nada, ¿no? Y a ella eso le duele inmensamente. Entonces, por ahí dice, en ese momento yo os digo, está estudiando. Lo que saqué más o menos en claro es que estaba estudiando un magisterio. Creo que se especializó en educación física. Sus amistades me confirmaron que sí, que estaba dando clases a pequeños, que daba clases, por eso que era un magisterio, daba clases a primaria, seguramente primera etapa. Dudaban si, por los comentarios que ella había hecho, si era primera etapa de primaria, si era infantil, pero estamos hablando de críos pequeños. Y va acabando sus estudios, pero cuando ya todo eso se le cae, ella dice, me lanzo a los brazos del culto al yo. Mi verdadero sufrimiento al perder mi fe era sentir que cualquier vida interior era inútil, por lo que abandoné todo intento. Poco sospechaba entonces, dice ella, que se convertiría en el objetivo de mi vida. Lee unas novelas de, ahora no recuerdo el autor, lo tenía apuntado por algún lado, luego me saldrá en el momento que no lo necesite, pero que estaba muy de moda en ese momento, pues eso, ¿no? Un poquito el crecimiento personal y ocúpate de ti y no te ocupes de nada más. Y un poco se vuelca eso, ¿no? Bueno, pues vivamos una buena vida, si no hay otra vida en el más allá, pues vivamos esta, y si no hay Dios, pues vivamos aquí y ya está. Lo que sí, ella está siempre siguiendo buscando, entonces empieza a buscar el mundo de la filosofía. Ella se olvida de la religión, pero va en busca del mundo de la filosofía, y allí encuentra dos piezas para ella y fundamentales. Lee a Bergson, aparte de otros autores, pero lee a Bergson, y Emerson dice, fue mi primer maestro y nunca ha dejado de serlo, ¿no? Porque con Bergson ella descubre la diferencia que hace Bergson entre percibir la realidad fruto de las experiencias previas, lo que es la percepción directa de la realidad, a lo que es un tipo de experiencia que es una aprehensión directa, inmediata, desde lo profundo, desde una energía, o sea, el reconocimiento poético de la vida, ¿no? Ese tipo de intuición que no es algo que se toca, ¿no? Que puedes demostrar, pero habla Bergson de los dos conocimientos. Y eso a Geneviève empieza a sonarle interesante. Dice, a ver, quizás yo estoy hablando solo de un tipo de conocimiento y ahí Dios no entra, pero yo he vivido algo que reconozco en esa explicación que me da Bergson de ese conocimiento intuitivo, de eso que él llama experiencia poética. Pero ahí hay un tipo de conocimiento de otro orden que tiene algo que ver con lo que yo estoy viviendo, lo que yo viví en ese ámbito religioso, ¿no? Ahí ya le salta la chispa. Luego entonces lee también a Spinoza, y ahí ya se le abre, al leer a Spinoza entonces ya se le abre la brecha de verdad, porque Spinoza empieza a hablarle de un absoluto, un Dios símbolo de un absoluto presente en todo, que no es una entidad, que no es describible, que no es reconocible desde el ámbito de la experiencia, pero que es innegable que hay un ámbito de experiencia humana que toca eso que no es describible de palabras, que está más allá de las palabras, que es más una vida en mayúscula, que es el sive natura que dice Spinoza, ¿no? Es la naturaleza misma, es la realidad misma, no hay un Dios que no sea la naturaleza. Entonces, entre que ella ya vivía esa presencia en la naturaleza, y entonces ya entre Bergson y Spinoza le salta ya las chispas, ¿no? Todo diciendo,
eso quizás va por ahí y ahí puedo yo ir buscando. Os estoy hablando de el año 30, 31, 32, por ahí, con ella teniendo cerca de los 20 años, 18, 20, 21 años. Estamos hablando de una chica joven, ¿no? Que va por su cuenta y riesgo, pues tanteando lo que se le ocurre y lo que puede, con un nivel de formación que había sido pues de magisterio, pero no está haciendo filosofía en la universidad todavía, ¿no? Pero está haciendo cursos, entonces decide hacer un máster sobre religiones, seguir estudiando, pero ya se tiene que poner a trabajar. Y en el año 37, yo por eso cuando veía que se había puesto a trabajar, pero no explica nada del trabajo, tenía ese interrogante de decir, ¿pero de qué demonios trabajaba? Hasta que me lo aclararon esas amistades, ¿no? Daba clases, digo, porque ya después sí, que una vez hecho el doctorado, sí que explica ya sus clases de filosofía, ya más con doctorado, ella entonces ya es profesora en instituto de filosofía y eso ya será su profesión toda la vida, ¿no? De lo que va a vivir. Pero en esos primeros años digo, pero no me dice que está trabajando. Bueno, me lo aclararon esos amigos suyos, ¿no? Y entonces en el año 37, cuando ya está haciendo cursillos por aquí y por allá, bueno, antes hay unos años en que aparte de trabajar y estudiar y tal, una amiga le dice, bueno, pero tanto Dios y tanta búsqueda de tanto absoluto cada vez es más descarnado y más abstracto. Eso tuyo tendrías que vivirlo más en la realidad. Y entonces la amiga está en el movimiento Scout con el escultismo y ella se embarca en el escultismo durante unos años, que se involucra mucho separando, explica mucho que separa totalmente los demás responsables de los grupos y tal, son muy católicos porque el movimiento Scout es muy cristiano, pero ella separa, está simplemente pues para la naturaleza, las excursiones y tal, pero no el aspecto religioso. Tanta actividad, hay un momento que no puede leer, no le da tiempo entre clases y tal, a leer, estudiar y nota que está estresada, que no está haciendo lo que ella querría, que la búsqueda la ha tenido que dejar, de hecho, y deja eso, pero dedica muchas páginas del diario a sus años de movimiento con los escoltas. Es que no sé cómo se dice en castellano, escoltas, el escultismo, me parece. Bueno, eso lo deja, sigue entonces, y en esas que año 37, estamos 25 años, tiene la chamba de tener un accidente de bici. Un coche la tira por delante, cae de la bici, la indemnizan creo que suficientemente bien porque se plantea dejar de trabajar, coger una excedencia para ponerse a estudiar y vivir de la indemnización. ¿Vale? Entonces tenemos que del 38 al 48 se centra a estudiar y a preparar la tesis doctoral, que ahora os diré el tema, y es estudiar en qué consiste, ¿no? No todos los años son de excedencia, los últimos años de la tesis tiene que ir ya compaginando con reintegrarse en el trabajo y hay quejas en el diario diciendo es que así no podría acabar, es que tal, no sé cómo hacerlo, o sea que es que pasa unos últimos años y que compagina los dos niveles, ¿vale? ¿Dónde estoy? Accidente de bicicleta en el 38 y eso. Primero empieza pensando que hará un máster, solo un máster de historia de las religiones, os comentaba, pero sale una ley que con lo que ella tiene magistratura, el máster que ha hecho y no sé cuántos más, puede acceder a titulación de doctorado. Entonces, cursos de doctorado, puede pasar a cursos de doctorado y preparar una tesis doctoral. Y entonces eso ya son para ella años intensísimos que hace, pues, se pone a estudiar todo lo que encuentra filosofía sobre absoluto, un absoluto, Bergson arriba y para abajo, Brunswick, Baruzzi y Juan de la Cruz. Baruzzi tiene un estudio interesantísimo sobre Juan de la Cruz y la experiencia de la nada. O sea, empieza realmente bueno, a imbuirse de estudio, ¿no? Y el tema de su tesis, esos 10 años, y tiene mucho que ver con todo ese diario, esos 10 años de estudio, ¿cuál va a ser el tema? Busco el título exacto, el título de la tesis que presentará en el año 48 en la Sorbona es El método de Bergson y la metafísica. Entonces,
cuál es su teoría y lo que presenta y el motivo de esa tesis. Ella piensa y se da cuenta leyendo a Bergson, dice, vale, muy bien, Bergson y todos los autores que voy cotejando y estudiando me van hablando de sí, de ese conocimiento, el conocimiento de la verdad, del absoluto, que no es incompatible con esa vida interior, con esa no forma, con esa experiencia que no es experiencia, que es una posibilidad humana, pero en el fondo nadie me dice cómo llevar eso a cabo, ¿no? Bergson habla de unos niveles de conciencia, pero tampoco especifica cuáles son esos niveles de conciencia, qué diferencia hay entre un nivel de conciencia y otro. Eso no lo encuentro en ninguna parte. Entonces, yo iré intentando cómo, pero si nadie me dice cómo, tendré que intentarlo por mi cuenta y riesgo. Y segundo, desde el principio, ella está muy preocupada diciendo, a ver, lo que me ha pasado a mí, no me pasa a mí, es un mal social, o sea, en mi entorno la gente no sabe, no tiene noticia para nada de esa realidad de misterio de la existencia, de absoluto, eso no existe en su horizonte. Si no tienen Dios, no tienen nada. Para que la gente pueda hacer ese proceso, tenemos que realmente poder llevar esa realidad, esa posibilidad, dentro de lo que es la comprensión del psiquismo humano. ¿Cuál es la parte del psiquismo humano que es capaz de eso? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se hace ese camino, no? Si no me lo dan hecho, eso va a ser lo que tengo que estudiar, tengo que trabajar eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues convirtiéndome en laboratorio. No tengo otra que ser el laboratorio. Cogeré a Juan de la Cruz, cogeré todas las pistas de la noche, los distintos pasos, la subida al Monte Carmelo de Juan de la Cruz, tal como Barucci lo describe en su magnífico libro, y bueno, y la obra directamente de Juan de la Cruz, pero Barucci le ayuda a descubrir Juan de la Cruz. Voy a seguir todo eso desde una perspectiva no creyente, no creo, soy totalmente laica, no puedo apoyarme en un Dios, pero esa experiencia está ahí y tiene que ser accesible para cualquier ser humano. Y ahí voy, y ahí voy. Y entonces ese diario se convierte, podríamos decir, en el cuaderno de campo de la antropóloga, ¿no? Hago esto, trabajo así, esto me ha servido, esto no, hoy ha ido así, mañana voy a intentar tal, a la media hora ya no podía más, estaba aburrida, pero he seguido aguantando. O sea, es todo ese diario que tiene, o sea, aparte de toda esa parte de la juventud que es te aporta menos, ¿no? En 2 páginas quedaría resumido, pero en cambio todo ese resto del diario es muy rico, muy interesante, ¿no? Y aparte, en la Biblioteca Nacional pude ver la tesis, aparte de pues, explicar, ¿no? A partir de ahí ella construye, entonces ya voy a ir llegando a qué es lo que nos puede aportar, ¿no? Ella construye todo un análisis psicológico del ser humano y ves que estudia mucha psicología para poder dialogar con psicólogos y utilizar el lenguaje de la psicología y del psicoanálisis. Trabaja mucho por ahí, ves que la bibliografía de psicología es inmensa, pero también estudia mucho todo lo que es el trabajo del científico, cómo se elabora, cómo avanza la experimentación en la ciencia para ver a ver si la experimentación en otros ámbitos, comparar, no comparar, o sea, ves que realmente hay son 10 años de una intensidad brutal de nivel de estudio y de práctica personal de silencio, 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 ¿no? Entraré luego eso, en decir, a ver, cuáles son las aportaciones a partir de todo eso, que nos acerca a partir de ese trabajo suyo, pero ya sigo, año 48, presenta esa tesis, ella dice que la presenta sin pena ni gloria, pero feliz de haber conseguido lo que pretendía, ¿eh? Esa comprensión de la interioridad humana, que le da pie a defender que hay esa realidad, ese proceso suyo de realmente de poder decir, ahí está, el absoluto es algo real, es una evidencia para la conciencia, que podamos vivirlo, que podamos sentirlo, que sea nuestra experiencia vital,
eso vale la pena. A eso es lo que las tradiciones espirituales de la humanidad han llamado Dios durante milenios. O sea, parte desde un laicismo lo más absoluto, riguroso posible, para no hacerse trampas al solitario, es decir, tengo que partir desde cero, solo la experiencia psíquica humana, pero en la medida en que toca esa hondura, en la medida en que pasa más allá de lo que es la construcción del yo y el conocimiento del yo y el ego, se da cuenta que lo que está intuyendo ahí, saboreando ahí y llegándole la noticia ahí, es que encaja perfectamente con lo que está leyendo en cualquier tradición espiritual de las que está cotejando y viendo, ¿no? Diciendo, esto es esto, ese territorio, a ese territorio ha llegado la humanidad desde hace milenios, desde cantidad de caminos, y sería una desgracia que se pierda toda esa riqueza, ¿no? La humanidad, hoy creyente o no creyente, ha de poder beber de esa sabiduría y no quedarnos sin, porque simplemente una forma concreta de verlo, de acercarnos ahí, haya caído, ¿no? Tenemos que darle forma adecuada para el mundo de hoy y la gente de hoy, al menos en la Francia que ya vivía. Pero es adecuar una cosa a la otra, tal. Eso hasta ahí, ¿no? ¿Qué más? Porque se va pasando el tiempo. ¿Qué más vive entonces ella? A partir de ahí los datos que tengo, y ya simplifico lo máximo. Profe de filosofía en instituto, primero en algún sitio cerca del mar, porque va saliendo el mar muy a menudo, luego ya en un instituto en Beauvais, cerca a una hora de París, más o menos, y durante unos años está como diciendo, bueno, tengo que dejar para poderme dedicar a la vida interior y a los grupos que impulso y que intento impulsar y tal, tengo que dejar la enseñanza, acaba decidiendo que no, que tendrá que vivir de algo y que la enseñanza le va bien, que ahí puede también trabajar en la línea en la que está intentando, que además tiene unas vacaciones escolares largas que le permiten unos meses cerca del mar, que de cuando en cuando puede coger excedencias, o sea, que si cambia de trabajo la cosa no será fácil. Conoce en esas conoce a Marcel Legault, va a hablar con él, está con él en la granja un tiempo. Marcel Legault también le dice, no, no, haz lo que quieras, pero también si trabajas en el campo también son muchas horas de trabajo, o sea, entonces decides seguir dando clases, ahí se queda, pero se encardina con grupos de reflexión de Marcel Legault, que se ve que se reunían para hablar de la obra de Legault. Ella está ahí solo como oyente, pero las amistades que contacté con ellas son gente que venían de esos entornos de Legault y que ahí la conocieron. Comentan que de ella hablaba muy poco. Cuando yo les preguntaba sobre esos grupos que impulsaba, no sabían nada, como si fuera algo que hubiera pasado antes, y ella no comentaba. Esos grupos salen descritos en alguna de sus obras, que dice, bueno, más que descritos, diciendo, en mis trabajos con los grupos intentamos en verano, una semana, nos encontramos, luego en vacaciones, luego los fines de semana, o sea, como compaginando eso. La única noticia que encontré fue un psiquiatra hablando de yoga en unas conferencias, así de paso. Una frase, es la única mención a Lanfranchi, dice, algunos grupos de personas de orientaciones filosóficas o religiosas diversas reunidos por Geneviève Lanfranchi se encontraban para llevar a cabo un itinerario de profundización espiritual. Entonces, bueno, pues algo, ese intento de ella para ir impulsando esa búsqueda, ¿no? Ya muy al final de su vida, muere en hospital, creo que de un cáncer, por lo que los amigos decían que les parecía recordar que era cáncer. Pero en esos últimos, los diálogos con Lego, ella muere en 88, los diálogos con Lego son en el 84, el 86, por ahí, 82, 84, 86, son 3 veranos que pasa esos días con Lego dialogando con él. En esos diálogos, en uno de ellos es divertido porque ella se lamenta y pensando, ostras, yo no sé, claro, tú sí que has podido publicar mucho, Lego publicó mucho y su grupo de gente próxima le colaboraba, ayudaba y tal, que yo no he podido prácticamente publicar. Lo que he pensado me lo he ido tragando, he podido colaborar en algunas conferencias, en algo, pero poco he podido decir.
los grupos de búsqueda tampoco han sido así como una cosa muy exitosa ni nada, y se quedaba como con esa pena, ¿no? Y los dos se ríen y Lego le dice, no, pero tú sí que has salido por la radio. Dice, sí, salió en un programa de radio porque Lanfranchi y Geneviève estaba en una tabla de surf y su remo horas y horas mar adentro, y además viviendo en su furgoneta, en su coche, en un Renault al lado de la playa semanas y semanas, cuando ya tenía 70 años, seguía haciendo eso, ¿no? Y se ve eso, que salió en un programa de radio como más como diciendo, ostras, señora, ¿usted cómo se mantiene así en esa salud, ¿no? Remando mar adentro con su tabla y viviendo con un coche, pero ¿usted de qué va, no? Y entonces sí, los dos se ríen en ese diálogo diciendo, sí, o sea, si paso a la posteridad será por ese ser esa señora tan estrafalaria, ¿no? Pero no por lo que yo esté intentando explicar de camino interior, ¿no? Por ahí eso se va a morir, eso se va a quedar allá sin que nadie pueda aprovecharlo, ¿no? Y bueno, y con esas pues que Teresa ve ese diario, intenta sacar a luz bueno, y aprovechar su sabiduría. Voy a saltar ya eso a lo que nos ofrece y a leer algún texto más de ella, pero sí que os querría ese compartir esas fotos, nada, las 4 fotos de ella, 2 fotos de ella. Voy a hacer ese compartir pantalla, esta, esta pantalla, y esto un segundito que lo tiro más para arriba para poder ver que proyecte. Ahí está. ¿Lo tenéis bien ahí? ¿Eh? ¿Sí? Tenemos esto. Esta es la única así foto un poco cercana de ella, año 85. Está saliendo a la ventanilla del coche. Estas me la dan esta foto y la siguiente. La amiga, la amiga y su marido fueron los que conocí, he estado hablando con ellos, me han dado cartas, me han dado material, están cenados con su hijo, año 85, y ese es el Renault en el que vivía meses, haciendo sus meditaciones al lado del mar, y ahí estaba un hornillo y se iba cocinando en el hornillo, y ella y su tabla de surf y su silencio en Belle-Île, que es una zona de la Bretaña, y así estaba por ahí, ¿vale? Eh, eso es, yo os podría decir que durante 30 y pico de años he ido ahondando en la obra y los escritos de Geneviève sin tener la menor idea de qué cara tenía Geneviève Lanfranchi, qué físico tenía, para nada, para nada. Hasta que Françoise un día encuentra esas fotos y me las manda, ¿no? Dice, mira, te envío las fotos de Geneviève, que finalmente encontraron unas fotos de ella y tal, ¿no? Me hizo mucha ilusión, pero digo, finalmente le pongo cara y físico a esa mujer, ¿no? Y viéndola y viendo esta imagen, os diré que yo a veces cuando iba leyendo diciendo, no sé si me estoy liando en en alguien que realmente no valga tanto la pena, ¿no? Aunque sí que a mí los escritos me dicen, ¿no? Y entonces preguntándole a Françoise, diciendo, pero a ver, decidme algo de ella, ¿no? Porque no conseguía yo no sé si todos los franceses hablaban tan poco, pero los franceses que yo me encontraba que conocieran a Geneviève hablaban muy poco. Entonces Françoise un día se quedó pensando y me dice, mira, si yo tuviera que destacar algo y me lo copié y sale en el libro, ¿no? Si yo tuviera que destacar algo de Geneviève, era su forma de escuchar. Se interesaba de verdad cuando hablabas. Ella callaba y escuchaba. Te sentías totalmente acogida por ella. Dice, Lego era el centro de atención. La gente nos reuníamos para escuchar a Lego. Geneviève, en cambio, era una presencia totalmente presente que te hacía sentir que el centro de atención eras tú, ¿no? Yo al leer eso, bueno, al oírle decir eso, pensé, vale, o sea, no me estoy equivocando. Esa mujer transmitía esa presencia totalmente presente. Eso no se inventa. Eso, por mucho que sepas escribir muy bien y lo que sea, o lo estás viviendo o eso no te lo inventas, ¿no? Entonces ahí dije, vale, pues tira para adelante, Teresa, y algún día pues conseguirás aclararte con todo el material que estás encontrando y a ver qué puedes hacer con eso, ¿vale? Y ya dejaré casi de compartir, solo os enseño las 4 cosas que tengo publicadas de ella. Es esa publicación de libros que ya no existen, pero que por libreros de viejo, vía internet y tal, localicé, aparte de que la biblioteca los puede consultar, pero esos son ejemplares que tengo yo, ¿eh?
los voy citando y ahí están. Eso, y ya la última foto es esto, que son la versión catalana y castellana de esa compilación que os comentaba, bueno, que ya está saliendo, supongo la semana que viene o la otra, en Universo de Letras, pero ya os lo confirmaré en cuanto me digan, está a la venta, se lo digo a Xavier, y creo que será accesible fácil, ¿vale? Ya dejo de compartir, pero un poco aquello, tenía ganas que vierais un poco nada, ni que fuera eso, verle la cara a esa persona, aunque no tenga más fotos de ella. Yo creo bueno, también estoy intentando publicar en Francia, porque en Francia tampoco está publicada. Creo que es posible que en un momento en que salga la publicación, pues claro, igual sí que habrá gente que pueda aportar más datos o más imágenes, no sé, porque también pasan años y claro, quien la conociera también se va haciendo mayor, ¿eh? Pero, entonces, ¿qué aporta ella? Mm, Básicamente esa gran preocupación que tiene para que hacer accesible esa vía de conocimiento, ese acceso a lo absoluto desde las coordenadas laicas en las que vive gran cantidad de gente, ¿no? Entonces, ella en uno de sus textos, Copio, dice, considero el milagro de mi vida, el giro vivido desde la desesperación de mi adolescencia a lo que es mi vida actual, en la que encuentran satisfacción tanto mi necesidad de absoluto como mi necesidad de verdad. Pero me queda una pregunta por resolver. ¿Cómo acercar a las gentes al descubrimiento de esa inmediatez de sí mismas, donde tengo la ingenuidad de creer que encontrarían la paz? ¿No? Es decir, ¿cómo hacer para acercar? Eso lo escribe poco después de haber presentado la tesis doctoral, ¿no? Dices, vale, tengo la clave, pero eso ahora, ¿cómo lo hago digerible? ¿Cómo puedo hacer? Y dedica su vida a eso. Parte de sus escritos, de esos escritos encontrados en la biblioteca, son conferencias, artículos dirigidos al mundo de la psicología, en jornadas de psicología, intentando hacer el esfuerzo de explicar, sobre todo de presentar ese ámbito de interioridad como parte de la psicología humana. Entonces hace como un mapa de distintos niveles de la psicología humana en los que hay unos niveles que corresponden al yo, al ego, a todas las necesidades emocionales de esa individualidad que necesita sentirse una individualidad separada para poder gestionar la vida, sobrevivir y relacionarse socialmente con los demás, ¿no? No puedes sentirte uno con todo a todas horas si tienes que sobrevivir, ¿no? Hay toda una parte de la psicología, y eso se ocupa muy bien la psicología y lo ha estudiado muy bien, que es la que corresponde al yo y al desarrollo de ese yo, y cuanto más sano sea y más aprenda la psicología a trabajar todo eso, mejor que mejor. Pero ahí no acaba la psicología humana. La psicología humana no acaba en el yo, y entonces abre como dos ámbitos de la interioridad humana que van más allá de lo que es la función que realiza el ego con las capacidades humanas. Las capacidades humanas funcionan al servicio del yo, pero no acaba ahí su trabajo, ¿no? Sino que hay un ámbito de interioridad en las que se van han de aprender y pueden aprender a funcionar autónomamente de lo que es la necesidad, el deseo, lo que son las expectativas, los miedos, todo lo que configura el mundo del yo y nuestras capacidades en función de eso. Hay un uso de las capacidades desde ese silenciamiento del yo. Hay ese ámbito de interioridad en el que vamos trabajando, haciendo esa reconversión de las capacidades. Luego hablará entonces, y finalmente está el ámbito de la dimensión poética o dimensión espiritual, cada uno que le llame como le llame, en el que ya poco puede describirse, porque ahí lo que son nuestras coordenadas conceptuales ya no sirven para nada, ¿no? Es ese ámbito al que llamaré vacuidad o experiencia de vacuidad, experiencia de absoluto, dimensión poética, etcétera, en el que solo podemos hablar como por alusiones, podemos vivirlo pero no describirlo, ¿vale? Pero todo eso forma parte de la naturaleza humana. Ahí se alarga y trabaja sobre todo en el libro en el que, ese que os enseñaba en la foto, el único libro, podríamos decir, un poco largo, desarrolla explicando esos distintos ámbitos de cara a la psicología. Yo diría
que ese aspecto es interesante ver el esfuerzo que hizo ahí, importante e interesante, pero pienso que años después tenemos autores como Antonio Blay o todo lo que es la psicología transpersonal, etcétera, que ya ayudan a dar espacio a los ámbitos de búsqueda interior de unas maneras tan o más ricas que lo que aporta Geneviève, pero sin quitarle el mérito a saber que en ese momento tanto Blay como ella andaban inventando lo que podían, porque no, o sea, son gente que parten de nada. No, no, es muy distinto al mundo budista, que de generación a generación hay una maestría y una enseñanza que va creciendo, ¿no? Esta gente siglo XX están partiendo de nada, no están conociendo todavía bien el mundo budista, lo conocerán después, ni tienen herramientas psicológicas que se lo permitan. Es a partir de lo que viven en sí mismos intentando explorarlo y analizarlo, ¿no? Mm, y fuera de esta parte, esa construcción psicológica, pienso que es muy interesante, a partir de su propio itinerario, las ayudas, instrumentos, herramientas que intenta dar a partir de ahí, ¿no? Principalmente explica, o sea, da mucha importancia a reconocer el mundo del deseo, a comprender qué deseamos, cómo deseamos, para que no nos quedemos pensando que es que estamos queriendo el cielo, cuando en el fondo todo nuestro yo está respondiendo a muchos otros deseos. Entonces siempre estamos con la sensación de es que no puedo, no consigo, es que no hago silencio, es que no voy bien, es que no sé qué, como quejándome las circunstancias y dando no, no, he comprendido, sé que no, no es fuera, ¿eh? El tema está en que no comprendemos bien eh, todos los hilos de nuestro deseo, dónde están aferrados, y hay que realmente comprender muy bien todo el mundo del deseo personal y elegir realmente qué es lo que quieres desear. Y si quieres desear pues una vida fácil o una vida no sé qué, pues deseas eso y dedícate a eso, pero no digas que querrías hacer no sé qué y estás deseando otra cosa. Eso es lo que es tirar la vida por la ventana, ¿no? Entonces esa exploración del deseo también le da mucha fuerza. Exploración del deseo, pensar, basarse en lo que es el mundo de los sentimientos humanos, sobre todo cómo explorar y acrecentar alegría y amor. Dice, los dos sentimientos abiertos por los que todo el mundo de la emocionalidad humana no tenemos dos mundos, tenemos un solo mundo, o está en función del ego, está en función de esa dimensión honda, silenciosa. Y entonces, cómo vamos pasando de una a otra, y tanto la alegría como el amor están en los dos polos, y son las escaleras emocionales por las que realmente se trabajar hondamente esa alegría que no es la alegría por lo que me esté pasando fuera, sino que nace desde dentro, cómo explorarla, cómo trabajarla, igual que el amor, ¿no? Un amor que no depende de que me quieran o no me quieran, sino ese amor que surge de la experiencia profunda de la realidad, ¿no? Entonces, habla mucho por ahí. Y entonces, como métodos y prácticas de silencio y de exploración del silencio, le pone un nombre muy rimbombante a... Espera, a ver, ya no me equivoqué yo de nombre, pero creo que no. Porque no, porque la he trabajado años. Dice, se llama auscultación cualitativa profunda. Esa auscultación, me gusta lo de auscultación, esa actitud como que el que ausculta, el médico que ausculta lo que está pasando, ¿no? Auscultas tu mundo interior, ¿no? Esa auscultación cualitativa en las cualidades que se genera ahí profunda. Diríamos lo que el mundo hinduista y budista ha hablado de esa actitud de observador, de observadores del mundo interior, y lo ha desarrollado mucho. Y vemos en Juan de la Cruz, Teresa de Jesús también, ¿no? Ese reconocimiento de ese mundo interior que atiendes ahí, o sea, va como desarrollando, y es lo que más describe en el diario, ¿no? Cómo procede para qué observa, cómo se pone ahí, qué puede observar, cómo intenta mantenerse en ese nada, 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 ¿no? Entonces, esas descripciones que va dando en el diario ayudan a un poco a ver esa atención hacia el interior, cómo hacerla. Entonces, trabaja como a dos niveles su andadura espiritual, hasta momentos realmente de reconocimiento de absoluto total. Es esa, por una parte,
mirada observadora a lo que sucede en su interior, y por otra ese intento de desidentificarse del yo, o sea, ver que el ser humano somos más que el yo, trabajar por esa desidentificación del yo. Y lo dirige en dos direcciones. Primero, mucho hacia el espacio, identificando ese Dios naturaleza que está en todo, ese notar que lo que vivo dentro lo vivo fuera. O sea, intentar hacer silencios en no poner frontera, que mi vida no acaba en mí, sino esa vida que está en el árbol que tengo delante, en la persona que tengo delante, como sentir esa continuidad por todo el espacio y toda la vida, y ese trabajar muy constantemente esa comunión con el espacio. Y la otra, la que va volviendo, y me gustaría eso, antes de acabar, leeros no, un texto, ni que sea sobre ese trabajo, el espacio y la noche. La noche también va volviendo a ser la imagen, esa nocturnidad, eso, adentrarse en eso sin nombre, esa noche de Juan de la Cruz que vuelve a inspirarle, a decir, es que es un símbolo potente que me ayuda a ese conducirme hacia el nada, 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 ¿no? Ir avanzando por ahí. Y querría eso, dejaros hablar, pero me gustaría eso, poder leer, a ver cuál cojo aquí, creo. Un texto que también es autobiográfico, pero ya como escrito como en los años 60, como ya diciendo, vale, ¿cuál ha sido mi esfuerzo? ¿Por qué hoy por ahí? ¿Qué es lo que me ha servido y no? Dice, la intensidad del esfuerzo que realicé entre el 50 y el 51 no decayó. O sea, estamos aquí a la escuela 38, 48, hasta el año 51 y más. Sin embargo, la preocupación por invitar a otros a descubrir la intuición pura, perdón, me ocupó mucho tiempo. Eso vamos viendo que esa dedicación a explicarse, a animar a otras personas y tal, le ocupa mucho tiempo. El deseo de permanecer en la vacuidad las 24 horas del día se consolidó, entre comillas 24 horas del día. ¿Concentrarse solo en la vacuidad?, se pregunta. Me pareció que otro método podía resultar más fecundo. ¿No habría que modificar radicalmente las estructuras fundamentales de la conciencia humana? Tras varios intentos en esa dirección, uno de ellos fue imponiéndose poco a poco, complementando y enriqueciendo gradualmente con distintas técnicas. Se trata de invertir la sensación de que la conciencia está en el cuerpo, esa desegocentración que intentará, y sentir que el verdadero yo, en mayúscula, la conciencia consciente de sí misma, abarca no solo el propio cuerpo, sino también cualquier objeto, material o no. El espacio cosificado, una conciencia abarcadora, conciencia vasta y libre y pura y desnuda como el espacio, identificada con ese espacio, pero conciencia abarcadora que el amor puede llenar, que puede ser experimentada como amor envolvente, como noche profunda a la que se abren y se entregan la profundidad y el amor que estaban como aprisionados en el cuerpo. Ósmosis. Las tinieblas del corazón se transmutan en una noche más oscura que la oscuridad de esa cueva y se unen a la profundidad de la inmensidad nocturna. Se abren a ella, se pierden en ella. ¿Es posible distinguirla de la vacuidad? Vivir así es también disolver lo que rodea y cataloga cada una de nuestras percepciones. Es devolver a la conciencia su frescura de origen, es devolver a la percepción su fluidez. En cualquier caso, hay algo indudable. Todo es posible mientras se lleve a cabo con un movimiento sencillo, más y más sencillo. No hay que forzar el cuerpo con brusquedades, al contrario. Basta con que el mecanismo cerebral deje de girar a lo loco, deje de dar vueltas. Mi cuerpo, aquí, totalmente presente, hace presente y manifiesta la totalidad de esa conciencia en la que se disuelve. Qué simple y poderoso era todo. Todo es simple y poderoso.
Un poco más abajo, concluye, lo absoluto es real, es participable, es la existencia esencial y la esencial libertad. Es evidencia para la conciencia. Que alcancemos a sentirlo invisible y presente como el aire que nos envuelve, que nos penetra y nos da vida. Es un texto aquello de una potencia brutal a partir de su experiencia, ¿no? Creo que mejor paro aquí y si alguien tiene preguntas, ¿no, Xavier? Creo que mejor así para dejar Sí, sí, sí. tiempo Muchas a gracias, preguntar. Teresa. De nada. Magnífica charla. Y bueno, y doy paso a nuestros compañeros si tienen alguna Sí, pregunta o comentario. sí, Yo de momento, para romper el hielo, sí, voy a hacer algún apunte. A ver, lo tengo por aquí, porque de tu libro anterior, ¿no? La verdad del silencio, que bueno, unos espacios también sobre Lanfranchi, ¿no? un capítulo que dedico, sí, Sí, varias páginas. sí, leí esto, me gustó mucho el tema este de la auscultación cualitativa, ¿no? Que es realmente estar atento a uno mismo, ¿no? En realidad, Sí, ella lo dice en algún momento de que diferencia la introspección de la auscultación, ¿no? Te estoy siguiendo tu libro, ¿eh? No es que, sí, 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 ¿eh? dilo, dilo. Sí, sí, Diferencia la introspección de la auscultación, que dice que la introspección es actitud mental, es análisis. En cambio, la auscultación es escucha atenta a lo que está sucediendo. Dice, es penetración en la profundidad del existir, que realmente, no sé, me impactó muy positivamente, ¿no? Y luego otra cosa que me gustó es que ella habla, Oye, perdona, ¿te vas de la auscultación? ¿Sí? sí, Te sí, digo, sí, solo añado una cosa, no te olvides de lo que tú ibas a decir al siguiente. perfecto, dime. En esa auscultación, distinguiendo eso, que una cosa es la introspección y ese notar, para notar esa profundidad, para también intentar distinguir lo valioso de lo no valioso, ¿sabes? Aquello para poder Exacto. ir andando en eso, como ahondando más y más en lo que percibes, pero percibes sensitivamente, emocionalmente, ¿no? Como tan Sí, sí, valioso sí, sí, hay. sí, sí. Ya está, digo, No, di no, tú. no, no, que realmente ella le ha dado un nombre muy especial, la auscultación, y es verdad, ¿no? Porque cuando estás auscultando como médico, estás muy atento, ¿no? A lo que pasa Sí, ahí, porque se oye bajito, porque es difícil, ¿no? Y lo mismo pasa con la escucha interior, ¿no? Hay tantos ruidos que confunden que uno tiene que estar muy atento, ¿no? sí, Y luego también ella habla de una cosa que es muy interesante, que a nosotros en la fraternidad lo hemos tratado bastante, que es sobre los momentos conductores. Los sí, momentos conductores, que son momentos en los que la atención o la gracia te ha llevado a contactar con algo, ¿no? O entender algo. sí, Y comenta también, sigo tu libro, dice, la cualidad profunda que caracteriza estos momentos conductores no son todavía la vacuidad, son el humus, la tierra en la que la vacuidad crece y se desarrolla, hasta estallar invadiéndolo todo. También veo que es muy bonito, muy poético, bonito. ¿no? Y es eso recordar esos momentos en que la gracia, lo que se ha producido, esos momentos de comprensión profunda que sabes, eso no he sido yo, o sea, no ha sido un mérito de mí, ahí ha aparecido algo, ¿no? Recordar, mantener ese recuerdo, esos momentos, entonces cuando se convierten en conductores, cuando tú mantienes ese recuerdo, no intentando, también insiste mucho, no intentando, no esa añoranza, no intentando reproducir por reproducir, sino para alimentar la confianza, para mantener ese recuerdo para todas las etapas en que van a ser oscuras, que no sabes dónde apoyarte, recordarlo, confiar que eso está ahí, en ti, que esa es una posibilidad real, aunque en ese momento tú no lo estés viviendo, ¿no? Pero en ese Correcto. sentido es muy potente, muy Sí, interesante. sí, porque además dice, hay que intentar, que supongo que no lo consigue, ¿no? Porque ella se sentía fracasada con sus grupos, he leído por ahí, ¿no? Pero que hay Sí, que intentar ver cuál es el gatillo, el desencadenante de esos momentos para, de alguna manera, si lo consigues, tenerlo disponible, ¿no? En otros momentos, sí. Que si poder te ha servido acceder, una ¿no? lectura, si te ha servido una lectura, si un rato de silencio, pues
sepas, ¿no? Que eso, acuérdate que eso te ha ayudado, pues si te ha ayudado, Exacto, te podrá exacto, ayudar a otras, ¿no? exacto. Porque puede que haya personas que la naturaleza les lleve más a a ese espacio, pero otros puede ser la música o una conversación, no sé, ¿eh? Sí. Sí, y a partir de lo que has recogido, que es que eso, me alegro que haya salido, porque son puntos interesantes, importantes, pero que ya veía que no me estaba dando tiempo. Digo, bueno, da igual, pero me encanta que los hayas sacado tú, ¿no? Pero cuando eso me dice, Lanfranchi una gran teórica, pues quizás no es una gran teórica, pero tiene la riqueza de cualquier persona que pone su experiencia honda al servicio de los demás, ¿no? Y entonces, claro, de su experiencia profunda, de su andadura, claro, va aportando, 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 ¿no? Y entonces sale una riqueza de lo que ella ha aprendido a partir de vivirlo, ¿no? Entonces ahí Sí, sí sí, que sí, sí. cualquier fragmento para mí es volver y volver una y otra vez y no me canso de releerla, ¿no? Ujú. Bueno, pues mira, Mario, adelante. Dale paso primero a Ah, sí, Verónica es y a verdad. Pilar. Perdonar las manos levantadas, ¿eh? Verónica. Adelante, adelante. Dijiste una frase que me quedó: inmediatez es sí misma. Me encantaría si pudiera decir un poquito más en algún momento en su lectura. Dijiste eso. Sí, sí, sí. Ahora ya no sé dónde está la frase, pero sí. Es esa sensación que podemos tener que entre el sí mismo, entre la hondura de verdad de lo que somos y nuestra percepción, hay capa de expectativas, de recuerdos, de imagen que nos hacemos de nosotros mismos, ¿no? Es ese como silenciar todo eso hasta que poder quedarte en esa desnudez del hecho mismo de existir, ¿no? La inmediatez de la existencia aquí, no filtrada por Teresa, sus rollos, sus problemas, lo que quiere hacer, lo que ha hecho, lo que espera, lo que hará, sus alegrías, no, nada de todo eso. El puro existir, ¿no? Inmediato, aquí, ¿no? Ese sentido. Tienes otros autores, ¿no? La nube del no saber, o Nisargadatta, o lo que sea, ¿no? Que están insistiendo en esa inmediatez, ¿no? Sacarle filtros, ¿no? Ahí es donde podemos reconocer. Un poco por ahí va. Muchas gracias. A ti. Gracias. Pilar, adelante. Bueno, muchísimas gracias porque, bueno, yo ya me has hecho, tengo muchísimas ganas de encontrar, de poder leer En busca de la existencia esencial, porque me ha maravillado todo lo que he oído. Quisiera remarcar un par de cosas. Me parece que yo, desconocida absolutamente, ¿no? Esta autora, como la mayoría de la gente, gracias por acercárnosla. Qué actual y necesaria me parece, qué actual en nuestro mundo cuando habla de hacer accesible el absoluto desde las coordinadas laicas, ¿no? De nuestro mundo del siglo XXI, laicas y narcisistas y etcétera, ¿eh? Qué actual me parece eso y qué interesante. Luego me ha fascinado ver estas personas, en este caso me han venido a la mente tres mujeres, Etty Hillesum, Dorothy Day y ahora que no sabré pronunciarlo bien, Geneviève Lanfranchi, que las tres, desde una juventud inestable emocionalmente, caótica, en fin, hechas un lío, creo que consiguieron, en gran parte gracias a una autenticidad muy radical, enfocar toda su energía que pasa por la vida espiritual, mm, que les hace salir de aquel caos y enfocarse hacia su plenitud. Sí, Me parece un regalo eso, porque no claro. parten de la santidad, parten de... pero llegan muy lejos en este sentido. Y bueno, y esto de la auscultación cualitativa también me ha resonado mucho a Etty Hillesum, que habla de que su vida es un constante escucharse en el fondo de sí misma. Lo dice con un verbo alemán que prefiero no profundizar para no estropearlo. Pero me parece
que es eso, ¿no? También esa capacidad introspectiva, pero que no se queda en un ego, sino que da mucho fruto. Bueno, etcétera. Es que me ha parecido maravilloso. Y me quedo de todas las frases, también con una que la tengo. Todo es simple y poderoso, has dicho. Sí. Qué maravilla. Con- Lo complejo que lo hacemos todo, en fin, etcétera. Gracias, muchas Mientras, gracias. dice, mientras se lleve a cabo con un movimiento sencillo, Ajá. más y más sencillo. O sea, simplicidad, no hay que complicarse la vida. ¿Qué es lo que hacemos? Lo Complicarlo simple siempre. y poderoso. Es- eh, Gracias, Pilar. Gracias, Teresa. María José. Bueno, yo cuando ya ha hablado Pilar, pues no sé, ha dicho todo lo que yo estaba pensando, pero yo es que quiero agradecer un montón a Geneviève porque ha sacado fuera la grandeza que tenía ella dentro mm, y al sacarla sencillamente ha encontrado, aparte de ese Dios que ella decía o que tú decías que no lo encontraba y saltaba de planeta en planeta y no se lo podía meter en la cabeza, ese Dios estaba dentro de ella. Y la maravilla es que al encontrar esa felicidad y esa paz que le da su introspección, porque no tiene otra manera de, 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 de encontrar esto en otro sitio y lo hacen dentro de ella misma. Pero bueno, luego quiere pasarlo a los demás, porque dice, esto que he encontrado, ¿cómo puedo pasarlo? Entonces yo te agradezco a ti que la hayas encontrado, que hayas escrito ese libro y que esa necesidad que tenemos los demás podamos, por lo menos intentar aplacarla o seguirla por ese medio que tú nos vas a dar de lo que has luchado por encontrar a Geneviève. Pues muchísimas gracias y, y no y sé, lo ves el agradezco valor. tanto, tanto. Y ves el valor, a ver, no sé, grupos como vosotros o así, ¿no? Piensas, a ver, si hay experiencia de verdad, si hay trabajo de verdad de Honduras, eso ayuda a otros. Y eso ayuda, o sea, los rollos macabeos no, pero Eso, la experiencia vital, eso, real, eso ayuda. Y tú ves que Geneviève no estaba encontrando ninguna ayuda en todo su entorno parroquial, teológico y tal, y en cambio claro, sí en Juan de la Cruz. O sea, a ver, ¿no? A ver, cuando hay experiencia eso llega, ¿no? Y entonces ahí está un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Cuando dices, bueno, una semillita, ella ya lo dice, lo mío no llegará a ninguna parte, pero he hecho lo que he podido, he puesto una semilla, si algún día esa semilla pues dará algún fruto o no, pues he hecho lo único que podía hacer, poner esa semilla, ¿no? Y ya claro. está. Es Eh, como dice en el Evangelio, encuentra la perla, vende todo. Entonces ella encuentra la perla, vende todo, lo disfruta, y dice, pero esto lo tengo que dar, pero lo está dando y además gracias a ti. Bueno, y yo creo para mí también fue como una chamba, ¿no? Cuando me cayó entre las manos porque fue como una ayuda impresionante que me ayudó, o sea, os enseño ahora si lo tengo por ahí, creo que lo tengo, sí. He ido años, como 40 años, que me han acompañado estas fotocopias que están las pobres con café que les cayó y está todo hecho un desastre, que son esas hojas fotocopiadas, ¿no? Las hojas finales de ese libro. O sea, para mí, jovencita también, 20 y pico y tal, ¿no? Que estás en búsqueda y tal, y ves a una mujer que te dice, todo es simple y poderoso. Se puede, Teresa, se puede. No hace falta ser especial, no hace falta tener no sé qué, se puede, ¿no? Fue como un Sencillo, ¡bom!, ¿no? ¡guau! Una ayuda tan brutal que ya, o sea, de alguna manera me acompañó siempre, ¿no? Y yo no pensé que luego pudiera encontrar más material y tal, pero le estaba tan agradecida como a su compañía, a la compañía de esa experiencia, de esa persona que no sabía ni quién era, ni tenía nada más de ella, pero el simple sabor de esos trocitos de diario era como una confirmación, decir, una mujer, que eso también los hombres no sé si se dan cuenta o no,
lo que te encuentras, todos los santos, todos los que hablaron, excepto Teresa de Jesús, todo el resto, todos son hombres, ¿no? Y una manera de hablar que es distinta de lo que tú estás viviendo, ¿no? Y una mujer joven que te estaba diciendo eso, te dices, ostras, y que sí se puede, ¿no? Desde sin más coordenadas que quererlo, ¿no? Y ponerte a ello. ¡Guau! ¿No? Ya Lo está, tenemos dentro y no lo sabíamos. ¿no? Gracias, Fue muchas una gracias. gran ayuda y por eso un poco como no obligación, pero como ese deseo de decir, cuando vi que sí que había más, decir, wow, tengo que estirar ese hilo, por algún motivo ese hilo llegó hasta mí, ¿no? Pues haré lo que pueda, haré lo que pueda. Bendita investigación. Gracias. Gracias, María José y Teresa. Rosario, adelante. Estás silenciada. Gracias a todos por este espacio y a usted especialmente, Teresa. Durante toda la conferencia o charla, me fue quedando el sabor de, gracias a los hombres, se va depurando la imagen de Dios para todos. Se va haciendo un ser envolvente que está en contacto constante con nuestra propia vida a través de la naturaleza y de sus manifestaciones. Pero ese sufrimiento y constancia de Genevieve por llegar a esa esencialidad es el esfuerzo humano de compaginar a Dios con el ser humano, ¿no? Que Dios vive en nosotros, entonces esa depuración me parece que son las luces que la humanidad va aportando a través del trabajo, el trabajo profundo y sincero del ser humano por comprender a Dios. Me quedo con que sufrimiento y constancia para encontrar lo esencial, porque tanto lo que mencionó, las personas que mencionó Pilar Vivet, fue también a través del sufrimiento y la constancia, la entrega de la propia vida. Y le agradezco porque entre más escucho eso es cuánto importa para Dios o el ser sobrenatural en cualquier religión, cuánto importa que el ser humano se involucre en contactar con Él. Él contacta constantemente, pero nuestra parte también. Y pues le agradezco mucho a todos que cada vez se nos abre una mirada nueva. Y el mirar nuevo es un despertar también a una mayor conciencia, esa conciencia que late en todo, hasta en las piedras. Bueno, pues agradecerle nuevamente, Teresa, por su trabajo, su constancia y su sufrimiento de inspectora, localizando todo lo que no había a la mano. Gracias. Bueno, gracias, Rosario. No sé si, mira, Mario, adelante. Sí, Teresa, quería agradecerte, por supuesto, la charla, la exposición, preguntarte dos cosas. En base a la lectura que has hecho de sus diarios y todo lo que conoces de esta mujer, cuando ella habla de vacuidad, ¿tú ves que la describe como una plenitud o como la vacuidad vacío? ¿Cómo es? Porque el budismo a veces tiene ciertas connotaciones. Esa es la primera pregunta o la segunda. La otra es cómo aborda ella el tema de la divagación. Es decir, tú ya nos dijiste que era atendiendo al cuerpo, a todo lo que aparece, pero quería preguntarte si vos extraes algún método en particular de cómo ella lidiaba con el constante flujo de pensamientos. Esas dos cosas. Gracias. Sí, gracias. A ver, empiezo por último. Cuando va hablando de ese divagar, la respiración la nombra poco, pero sí, hay momentos en que nombra la atención a la respiración. Hay un momento que... mira, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Pensaba, he seleccionado algún trozo así por si me da tiempo de leerlos, pero lo tengo aquí que va bien. Dice, la pregunta, ¿quién eres? Eso que es me ha ayudado.
O sea, ir haciéndose esa pregunta, ¿no? Me ha ayudado alejándome de prestar demasiada atención a las sensaciones, y también de dispersarse y tal. O sea, quedarse con la pregunta, ¿quién eres? ¿Eso qué es? ¿No? Dice, noche, paz, silencio, deliciosa ausencia. La vacuidad, no sé, ahora no tengo tiempo de conseguir encontrar algún texto de los súper buenísimos sobre la vacuidad, no sé ni dónde los tengo, pero sí que tengo aquí. Un momento, bueno, habla mucho de esa sensación de vacuidad como libertad, el espacio vacío, como vacío, que es un vacío pleno, pleno de amor, que donde me parece que en el texto anterior esa mezcla de plenitud de amor y vacío, y es posible distinguir la vacuidad, vivir así. En resumen, va hablando mucho vacío de todo eso que conoces, vacío de toda la forma que le puedas cargar, pero en cambio es un vacío pleno, es pura plenitud y una plenitud que es plenitud, sabor de amor. En algún momento que dice esa plenitud de amor, plenitud amorosa, pone aquí, conciencia abarcadora que el amor puede llenar, puede ser experimentada como amor envolvente, como noche profunda. Eso es, esa mezcla de ir intentando buscar símiles, metáforas que apunten hacia ahí, ¿no? No es un vacío frío, no es un vacío de nada, es ese vacío pleno de existencia y vacío de cualquier objetualidad, entidad o idea, con concepto de más, ¿no? Esa fuerza. Y el aspecto amor, amor envolvente, va saliendo una y otra vez. Qué bueno, claro, eso confirma a mi juicio Mm. la profundidad de la experiencia, la plenitud, el espacio, el sabor de amor, eso que dices, Sabor de amor. el sabor de amor, sí. Te agradezco, Teresa. Nada. Gracias, Mario. Gracias, Teresa. ¿Alguna cuestión más? ¿Comentario? Alguien me pareció que levantó la mano, pero la ha bajado, ¿puede ser? Ah, Ana era. Ana, estás ahí. Sí, bueno, primero, como todas mis hermanas y hermanos, agradecerte, Teresa, que nos hayas traído el conocimiento de esta mujer tan increíble. Y yo tengo una pregunta que es quizá un poco tonta, pero cuando has dicho una palabra que decías, no sé cómo decirla, el escultismo. Sí. Tiene que ver, porque decías algo de escultismo scout, como que en los scouts le enseñaron a trabajar esto y No, sería esa auscultación de la que luego has no, hablado. Vale. no. Los no sabia cómo decir, es que en catalán el movimiento scout son los escoltas, y en castellano es escultismo, me parece, ahora no estaba muy segura. Escautismo, escautismo. Escautismo, vale. Scoutismo. Muy bien, sí. Vale, bien. Pues yo creo que en el libro lo puse mal, ya no lo sé, porque bueno, ya no sé qué puse, pero, pero por ahí va. No es que aprendiera de ellos nada de la auscultación, nada que ver, Ah, ah. nada que ver. Una amiga le dijo, oye, estás mucho buscando en el interior y en los libros y en el interior y no te das a los demás. Y donde has de buscar también es en los demás. Y esta era scout y entonces dice, pues bueno, pues vale, pues vamos a los demás también, ¿no? Y ahí, bueno, se sintió muy bien y muy cómoda, pues ayudando y excursiones y toda esa parte de actividad del mundo de los scouts, que la llenaba mucho y tal, pero al revés, actividad, actividad, actividad. Entonces dejó de leer, dejó de silenciarse, dejó de un poco la parte interior cada vez menos, ¿no? Dijo, no, esto no puede ser, ¿no? Entre el trabajo y los scouts, no puede ser. Entonces recondujo hacia otra vez diciendo, bueno, los scouts van a esperar y yo tengo que dedicarme más a intentar dar vía aquí. Pero eso, o sea que aprendió, habla con cariño de todos esos años, pero que hay un momento que corta, ¿no? Pero no tiene que ver con lo de la auscultación, no. Ok. Y también cuando hablabas de esos años mm, de guerra mundial, ¿habla ella en algún momento de cómo vive ella esto? Ahí es uno de los puntos que más me sorprenden, si te digo, Ana. Mm. Yo digo, es que no habla de su vida, ¿no? Va hablando pero dices, hombre, aunque no hables de tu vida,
vas viendo los años, estamos hablando año 42, 43, 44, hay una guerra, está una guerra, ¿no? Dices, ni una mención, solo me salen 2 momentos mención, diciendo, esas carpetas las perdí cuando huíamos de París por la guerra, ¿no? Dices, vale, dices, bueno, o sea que huías de París y ni una mención. En otro momento, ella está, uno de sus el intento de verdad de suicidio, también lo menciona, empieza explicándolo por la guerra, diciendo, a ver, están bombardeando por todas partes, poco importa si yo desaparezco, no se enterará ni Dios, puedo haber desaparecido en cualquier bombardeo, ¿no? Con lo cual, están reclamando que los profes y no sé qué vuelvan, dice, no, yo no vuelvo a tal, sino voy a casa, recojo y tal. Y de alguna manera, por lo que se interpreta y entiende en ese momento, se carga, porque lo narra en otro sitio, poniéndolo en boca de otro personaje, pero seguramente se carga de piedras y se va con una bicicleta hacia el río, con intención de tirarse al río cargada de piedras. En el último momento se da cuenta, porque piensa, ¿y ahora qué hago con la bici? Se da cuenta, a ver, quieres vivir, o sea, se da cuenta que quiere vivir. Pero se da cuenta en el momento que ya está, que yo no quiero vivir. Entonces, seamos consecuentes, si quiero vivir, deja ya de lamentarte y de hacer, o sea, da un vuelco y ahí empieza realmente ya a todas esa búsqueda interior y dejando ya lamentos, historias, ¿no? Pero por decir, son las 2 menciones a la guerra. Una, porque las carpetas se han perdido huyendo y porque en el momento en que les decían que no sé qué, que tenían que reincorporarse y que no podían marchar, no sé qué, por la guerra, ellas cuando decían, bueno, pues yo me mato, es el momento de matarme porque como ahora hay bombardeos por todas partes, nadie se enterará si me han bombardeado o me he tirado yo al agua, vaya, da igual, ¿no? Pero es una cosa que te sorprende, por eso hasta ese punto decir es que no hay mención de nada de lo que está pasando, ¿no? Y en el caso de la guerra me sorprendió especialmente, diciendo, y por eso algún momento te diría, ¿no? De duda en mí, decir, a ver, de verdad esa mujer, ¿me la estoy yo idealizando? ¿Valía la pena lo que estoy leyendo en los textos y su vida, lo que era la persona, son los textos, pero la persona no? O sea, yo momentos que tenía un poco, ¿no? Hasta que los comentarios de las personas que la conocieron, ¿no? Cuando me dijeron eso, una presencia presente, digo, vale. Entonces me confirmaban que realmente la persona no eran solo los textos y que podía haber puesto los textos cosas preciosas y no vivirlas, ¿no? Y dices, no, ahí realmente esa vivencia estaba. ¿Por qué no habla de la guerra? Porque, no sé, porque hace como los textos realmente, claro, si hubiera hablado yo con ella, quizás sí que me hubiera hablado más de la guerra, ¿no? Pero, o de lo que fuera, o de sus circunstancias de vida, o de su familia, o tal. Pero ves que los escritos, ella se ciñe a lo que es la experiencia interior, no está, no es un relato autobiográfico, es un cuaderno de campo de lo que va viviendo interiormente. Y ahí, claro, hay mucha información que no está, de lo que ella vivía, que no está. Y que por mucho que yo he preguntado, no he conseguido sacar más. Pues muchísimas gracias, Teresa. Quedan grandes huecos que me gustaría poder rellenar algún día, pero ahí están, sí. Gracias. Antonio, adelante. Sí, muchas gracias Teresa y a todos. Nos hablas de una persona que lleva una práctica, lleva su vida en la práctica. Intenta también explicarlo, pero su vida es esa práctica casi al 100%. Y hablas de desidentificación. Eso es algo que ella ha dejado, o sea, ha ido llevando la atención hasta el interior, desidentificándose de todo lo superfluo, todo lo que no es, hasta encontrar ese espacio vacío infinito que la invade y que es todo al mismo tiempo, esa plenitud. Y la verdad que me ha encantado escucharte y es una maravilla. Muchas gracias. Gracias. Es una maravilla, sí lo es. Sí lo es. Es una mujer muy valiosa que a añadir a esos otros ejemplos que han ido diciendo, ¿no? Eti, tal, pero ahí hay otra más que vale la pena tener en cuenta y aprender de ella. Muy bien, gracias Antonio, gracias Teresa. Pues si no veo más manos levantadas,
No hay Charpi, creo que Pablo había levantado una mano de esas móviles. No sé si Sí, querrá decir. Sí. sí, sí. Mira, no lo veía. Ah, Adelante. Teresa, ¿se me oye? Sí, Sí, sí. oye, sí. Hola Teresa, muchas gracias por el entusiasmo, y por tu investigación. Yo creo que sí ha merecido la pena. Te quería hacer una preguntita muy cortita. Sí. O sea, yo entiendo que se puede decir que esta mujer se reconoció a sí misma en lo absoluto, pero no en el sentido de que ella se fusiona con el absoluto como un objeto externo, sino supongo que fue como una experiencia directa de que su propia conciencia era la conciencia absoluta, ¿no? O me equivoco? Sí, sí, que su propia conciencia era la conciencia absoluta y Ajá. y que eso es la realidad humana. Mm. O sea, no es eso me pasa a mí, sino eso es la esencia de la realidad humana. Y eso ha de poderlo vivir todo el mundo y hemos de hacer lo que sea para que todo el mundo pueda vivirlo. Es como la insistencia una y otra vez de ella, de eso, es decir, no, para que seamos, no sé, no se lo pone, ¿no? Pero que colectivamente podamos vivir eso, lo que es verdaderamente humano o humanizador, poner en algún sitio, ¿no? Tengo ahí, bueno, es esa insistencia de decir, es eso, es esa conciencia, ese nivel de conciencia que le constituye. No es algo fuera, no es un objeto fuera, sino es ese descubrimiento en uno mismo y que reconoces como algo constitutivo del ser humano, de todo ser humano. ¿Y ese estado era algo permanente en ella o era... No, nunca lo habla como permanente. En algún momento dices, es tan tenue, es tan no sé qué, ¿no? Ujú, Lo que yo diría que podemos ampliar, o sea, lo que ella vive y compararlo o viéndolo con lo viven otras personas, ¿no? Esos momentos, dices, no son permanentes, pero en cambio transforman a la persona. Hay un sitio una de las páginas que dice, todo queda transformado, ¿no? Dices, ese sí que me gustaría tenerlo a mano y no sé lo que he hecho con él. Todo era así, todo queda transformado. Ya se lo encontraré en el Fanchute, pero todo queda igual, sí. Nada, como dice, son momentos en la vida cotidiana, pase lo que pase, dice, siempre algo queda ahí, ¿no? Ahora tengo el francés, las hojitas que al final son las que siempre encuentro donde busco porque me han acompañado tantos años. Y entonces dice, nada ha cambiado, pero todo ha cambiado. Todo secretamente queda transfigurado. O sea, de alguna manera, esa experiencia no es permanente, pero toda la realidad para ti ha cambiado de significado. Y hacia ti mismo, que Eti tiene aquella frase preciosa cuando dice, me siento profundamente responsable de ese sentimiento vital que hay en mí, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Cuando vives en ti esa fuerza de lo que te habita, de lo que eres, del palacio del rey, digámosle como queramos, ujú. ¿no? Entonces, claro, tu mirada hacia tu misma persona es de profunda responsabilidad, reconocimiento, agradecimiento, etcétera, ¿no? Y hacia cualquiera de los demás, claro, ¿no? Y desaparece, supongo, cualquier tipo de carencia, ¿no? A nivel personal, ¿no? Eso es lo que ella, es lo que ella insiste, ¿no? Diciendo, incluso en una persona tan, tan falta de todo como era yo, ¿no? Mm. Sí. Todo queda en pura serenidad. No necesitas ya nada más. La vivencia es de plenitud, de libertad, de serenidad, de comprensión, ¿no? Va poniendo adjetivos, ¿no? Mm. A pesar de partir de donde partía yo. O sea, no es. Y por eso su insistencia, es decir, es que el mundo de la psicología tiene que entender que no todo se acaba en construir el ego. Está muy bien construir el ego, pero hay más que un ego sano. Hay esos niveles de conciencia que son los que realmente te dan la plenitud de la existencia. Eso no te lo da por muy bien construido que esté tu ego. No va de eso, no va O de sea eso. que ella no hizo terapia entonces, Teresa. Hizo años, hace unos años, nombra algunos momentos que hizo algo de psicoanálisis, ¿no? Pero esa sensación de decir, pero una cosa es intentar Mm. resituar tu yo, que tiene un límite, y en cambio lo que vivo a este otro nivel transfigura la existencia, se te pone en una libertad, una plenitud en algo que es de otro orden, pero es de otro orden no solo para mí, es esa insistencia, ¿no? No solo para mí, eso es la condición humana.
Esa es la condición humana, y por eso importa tanto que realmente lo sepamos, la gente le llegue y tal, ¿no? Que el Es que mundo hay de la veces, psicología lo recoja, el mundo de la psicología lo recoja, porque si no, ¿cómo va a ir a buscar la gente algo que no existe? O sea, que no está en el panorama, que no está en el horizonte. es que yo a veces la gran duda que tengo es que a veces no merece la pena arreglar un yo y a lo mejor lo que hay que hacer es dejarlo caer, como dicen en el Zen. ¿Para qué Mm. arreglar un yo si al final hay que dejarlo caer? Vale, pero a ver, hay nudos en el yo que no te dejan caer el yo, Mm, ¿vale? O sea, sí. cuando hay nivel de nudos que no te dejan salir de ese sufrimiento, de esa angustia. Entonces, a esos nudos sí que hay una ayuda Mm, que psicológica te puede ayudar a deshacer ese nudo. mm. Pero poquito más, Sí, ¿eh? sí. La salvación es dejar caer el yo. Pero, pero cuando el nudo agarra tan fuerte, no hay manera de dejar caer el yo. Estás Bueno, solo metido dentro de esa jaula. pues muchas gracias, Paula, Gracias, por tu Teresa. pregunta y Teresa. Ana, venga, y contigo acabamos, ¿eh, Ana? Que tenemos que rezar un poco. Sí, no, solamente a raíz de lo que ha dicho Pablo y lo que estabais comentando, que por ejemplo Teresa de Jesús, la buena amiga de Juan de la Cruz, ella cuando habla de ese camino, ¿no? Hacia el encuentro con lo grande, con la fuente, el nombre que le queramos dar, ¿no? Ella dice que cuando habla del sexto grado, sexta morada, ella dice que ahí es un estado de unión, como dos velas que se unen y por un momento dan una misma luz, pero luego otra vez se separarían. Pero sin embargo, cuando habla de unicidad, dice, ya es como el agua de la lluvia que entra en el río, ya no se separan nunca, ¿no? Ya no se pueden separar, ¿no? Y luego hace matizaciones como parece, dice, parece mentira, parecería mentira, que a pesar de que el alma esté teniendo turbulencia del mundo y todo, sin embargo ya hay un fondo que, que ya está siempre con paz, con serenidad. Han tocado ese fondo como en el estado de unicidad, séptima morada, eso ya no cambia nunca, ¿no? Bueno, por dejar ahí algo de la santa también, ¿no? De Muy Teresa. bien. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Teresa. Teresa, antes de pasar a la oración, ¿nos puedes volver a mostrar la portada del libro por si hay alguno de los compañeros que quiere tomar nota? Ahí va. Ay, perdón. Ahí está, En busca de la asistencia esencial. Y para los catalanohablantes, Molt bé, casi t'ho casi no lo agraïm. repetí. Bueno, ahí Bueno, está. pues muchas gracias. Entonces,